Como todos los grandes viajeros, he visto más de lo que recuerdo y recuerdo más de lo que he visto. Benjamín Disraeli. Buenos días, chicos. Les damos la bienvenida al día 2 de esta hermosa gira Yasuni. Hoy continuaremos con esta aventura. Las provincias a visitar en este día son las siguientes. Primero, tenemos la provincia de Napo, que es un territorio ecológico y turístico. Es el mágico portón de luz para ingresar a la región amazónica del norte del Ecuador, ya que recorrerla es un acontecimiento inolvidable. Napo tiene una temperatura de 22 grados centígrados a 31 grados centígrados. Esta presenta una altura promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con varios sitios naturales y manifestaciones culturales, las que la convierten en uno de los mejores destinos turísticos del mundo. La segunda provincia que también estaremos visitando es la de Sucumbíos, la cual posee una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una altura promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar. Esta provincia alberga algunos de los atractivos más impresionantes de todo el Ecuador. Sus centros turísticos comunitarios ofrecen experiencias únicas en consonancia con la naturaleza y los modos de vida de sus pobladores nativos. Por último, visitaremos la provincia de Orellana. Esta presenta una altura de 254 a 300 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 26 grados centígrados. Es una provincia con mucha tradición y atractivos naturales. Entre ellos, tenemos el muy conocido Parque Yasuní, que es ya también llamado como un canto a la vida del país y el mundo. Una zona selvática ecuatorial y exuberante verdor y particular flora y fauna. Para iniciar el día nos despertamos en el Hotel El Auca. Luego tendremos nuestro respectivo desayuno continental, que está compuesto de café, pan caliente, huevos revueltos y fruta picada. Luego de nuestro desayuno estamos listos para continuar con nuestro viaje. Realizamos el check-out para posteriormente dirigirnos al río Napo. Este afluente recorre buena parte de los territorios amazónicos de Ecuador y Perú. Es fuente de alimentación porque las nacionalidades que se asientan en su margen recogen los frutos que se dan en esta zona. Podemos apreciar un largo río de color marrón, con tupidos árboles, gran variedad de flora y también de fauna. También podemos observar varias embarcaciones a los costados. Esto se debe a la gran extensión que posee este río. En la parte media se han formado islas pequeñas, las mismas que son hogar de varias especies, ya sean animales o vegetales, volviéndolo esto a un lugar único. Esta larga pero divertida travesía la realizamos en canoa, en un tiempo estimado de 2 horas y 15 minutos. Así podremos disfrutar la vista panorámica y sacar varias fotografías de los alrededores. Terminamos este maravilloso recorrido a lo largo del río mientras observamos la flora y fauna que hacen de este lugar todo un paraíso, para luego dirigirnos a Pañacocha, que en lengua quichua significa lago de pescado. Es una parroquia en la que residen 860 personas. Está ubicada en la zona de influencia del proyecto petrolero Pañacocha, a cargo de la estatal Petroamazonas. Se dice que será la primera de las 200 ciudades del milenio, pues en ella se invirtieron 15 millones de dólares. A este conjunto habitacional se le dotó de servicios básicos. También cuenta con calles adoquinadas, un sistema de manejo de desechos sólidos, también tiene tratamientos de aguas servidas, una infraestructura portuaria, una red eléctrica, dispensario médico, estación de policía, cuerpo de bomberos, unidad educativa, tiene telefonía fija y móvil, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
esta agradable visita llena de información, nos dirigimos a nuestro siguiente atractivo, que es la laguna de Pañacocha. Esta está formada por un meandro partido del Pañayacu, que en la zona se denomina Tipixca. La dimensión de la misma es corta y la forma que posee es redonda. En su nivel más bajo apenas alcanza el metro de profundidad. Sus aguas presentan un color negruzco debido a la presencia de material orgánico en descomposición. En las mismas que se desarrollan varias especies de peces. La laguna tiene una superficie de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados y se encuentra a un costado del río Pañacocha, cuyo caudal tiene un ancho de 25 metros. El clima que rodea este lugar es agradable, presenta una temperatura promedio de entre 17 grados centígrados como mínimo hasta un máximo de 33 grados centígrados. En el lugar existe una extensa variedad de fauna en donde encontramos chichicos, monos aulladores, guatuzos, guantas, perezosos y charapas. Además, en sus aguas podemos observar varios peces como el paco, paiche, pirañas, bagres, entre otros. Su sistema lacustre tiene una gran extensión y va desde la zona de vida bosque húmedo tropical hasta los pantanos. Dependiendo de la zona, se puede distinguir gran cantidad de biodiversidad, pues prácticamente especies de todo tipo han hecho de este lugar su hogar. También poseen altos niveles de endemismo, que son notables y varían en cada uno de los bosques. Aquí tendremos la posibilidad de tomar varias fotografías de la espectacular biodiversidad que alberga la zona. Después de este cansado pero increíble y gratificador paseo, nos dirigimos al restaurante del lugar, donde degustaremos de nuestro almuerzo, que es un delicioso maito de pescado, el cual se lo prepara de la siguiente forma. Para la preparación de este delicioso maito de boca chico y lisa, vamos a necesitar los siguientes ingredientes, que son cebolla, culantro, tomate, yuca, plátano verde y la famosa hoja de bullospango. Aquí le hemos refreído el pimiento y la cebolla paiteña, y luego ahora le vamos a poner la cebolla blanca y esto ya se prepara, va aumentando poco a poco. Y ahora le vamos a poner el culantro. Esto queda otro condimento con el pescado. Ahora le ponemos el tomate. Así aquí le vamos a mezclarle todo esto. Ahora sí le ponemos los pescados. Ahora vamos a empezar a hacer los maitos en la hojita que aquí le estamos teniendo. Esto le llamamos la hojita, el bullospango le decimos nosotros esto. Y siempre le hacemos en esta hoja. Y como que da sabor es la hojita cuando uno se cocina. Entonces aquí es esta costumbre que le tenemos. Y ahora le vamos a poner estos pescados. Se llaman las lisas y otras son las bocachicos. Les vamos a poner dos en cada hoja con los condimentos, todo ahí. Ahora le vamos a envolver para poderle meter a la olla. Ya. Aquí está el primer maito. Ahora sí le empezamos a poner los maitos en la olla.
Con esto ya está tapada, ahora ya le llevamos a la cocina para que hierva. Y ahora le estamos sirviendo aquí la porción de arroz. Y aquí en el otro plato vamos a servir el maito. Y luego le ponemos el plátano y la yuca. Una vez que está servido el plato, con esto le acompañamos el ajicito y el limón. Esto ya está servido para la mesa. Buen provecho. Con las energías recargadas, volvemos a las canoas para seguir con nuestro trayecto, continuando con nuestra ruta por el río Napo hacia Sachañampiloche. Este lugar está ubicado en el cantón Aguarico, zona que compone una gran parte de la inmensa y exuberante selva amazónica, habitada por culturas milenarias como quichuas, guaranis y pueblos en aislamiento voluntario como son los Tagairi y Taromenane. En gran parte de su territorio se extiende el Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Se dice que este cantón es un gran generador de riqueza que brinda un importante aporte al desarrollo del país a través de sus 5 bloques petroleros concesionados, unos en operación y otros en exploración, siendo el de mayor relevancia el bloque ITT. Estas siglas significan Ispingo Tambococha Tiputini. Estos nombres pertenecen a 3 pozos exploratorios que perforó Petroecuador en 1992. En esa época el proyecto se llamaba ITTI porque incorporaba al Sambo y Muya. Sin embargo, en 1993, Imuya pasó a formar parte de la zona intangible. Aguarico tiene como cabecera parroquial a Nuevo Rocafuerte. Es una de las más antiguas de la región amazónica. Su creación data a fines del siglo XIX. Según la historia del lugar, se decía que antiguamente solo tenía el nombre de Rocafuerte, pero a raíz de la invasión peruana, que se dio en 1941, esta localidad pasó a territorio extranjero. Los habitantes que decidieron mantener la nacionalidad ecuatoriana se trasladaron hacia la línea fronteriza ecuatoriana y fundaron Nuevo Rocafuerte. Desde ese momento lleva ese nombre. La mayor parte de la población económicamente activa tiene como fuente de producción labores agrícolas, de caza y pesca. Otro grupo menor presta servicios en calidad de empleados, funcionarios y trabajadores de instituciones públicas. Terminando con este recorrido, llegamos a nuestro último atractivo, Sachañampi, que está ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Es una comuna quichua ubicada en Alta Florencia. Este proyecto fue creado en el año 2009 a través del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Aguarico. A través de su trayectoria laboral, el personal que trabaja dentro de este lugar son personas locales, así los ingresos económicos los beneficia directamente y ofrecen servicios de calidad a sus clientes. El personal es constantemente capacitado en varias áreas de actividades turísticas, como en administración. Los guías comunitarios son bilingües y poseen una larga experiencia en cuanto a la diversidad que compone el Yasuní y el Cuyabeno. Llegando al lugar procedemos a realizar el check-in y posteriormente llevar al equipaje a las correspondientes habitaciones. Tendremos un momento para descansar y luego continuaremos con nuestra travesía y realizaremos una caminata nocturna donde podremos observar diversos animales como ranas, insectos, reptiles, murciélagos, entre otros.
Al culminar esta caminata de alrededor de 1 hora, nos dirigimos al restaurante de Lodge para degustar de nuestra cena. Disfrutamos del ambiente acogedor del lugar y a continuación tendremos una última actividad, la cual es la presentación de danza de la cultura Quechua. Aquí aprenderemos un poco de sus costumbres. Para finalizar este maravilloso y educativo día, tendremos las actividades diarias y nuestro descanso. Así se culmina nuestro día, pero más aventuras nos esperan mañana.